prisión de los susurros. Me llamo David y he dedicado mi vida a investigar lo paranormal. Cuando mi equipo y yo decidimos pasar la noche en una prisión abandonada, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. La entrada a la prisión era imponente, con muros altos y oxidados que parecían susurrar secretos oscuros. Mientras caminábamos por el pasillo principal, el aire se volvía más denso, como si las paredes estuvieran cargadas de sufrimiento. Desde el primer momento, algo no estaba bien. Al pasar frente a las celdas vacías, escuché susurros, tan bajos que al principio pensé que era el viento. Pero esos susurros, Dios, esos susurros, eran palabras incomprensibles, susurradas con tal desesperación que me helaron la sangre. ¿Lo escuchan?, pregunté a mi equipo. Sus caras pálidas me confirmaron que no estaba solo en mi horror. Avanzamos más profundo en el laberinto de celdas. Cada paso que daba parecía llevarme más cerca de un abismo invisible. Los susurros se hicieron más fuertes, convirtiéndose en gritos de dolor y desesperación. Llegamos a una celda que parecía atraer nuestra atención. La puerta estaba entreabierta y dentro las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. Entré temblando y descubrí marcas de uñas en las paredes, señales de una lucha desesperada. Me sentí mareado, casi incapaz de respirar, como si una presencia invisible estuviera exprimiendo mi pecho. «Tenemos que salir de aquí», gritó Marta, nuestra médium. Pero al girarnos hacia la salida, vimos sombras humanas bloqueando nuestro camino. Estas sombras no eran normales. Eran los antiguos prisioneros, sus rostros contorsionados en una agonía eterna. Nos miraban con ojos vacíos, llenos de odio y sufrimiento. Sentí un frío glacial recorrer mi columna. Intentamos correr, pero cada pasillo parecía conducirnos de vuelta a esa misma celda maldita. Las sombras nos seguían, sus gritos llenaban el aire, sus manos espectrales tratando de alcanzarnos. En un momento de desesperación, recordé las historias que había leído sobre este lugar. Los prisioneros fueron torturados y olvidados, sus almas atrapadas aquí, buscando venganza. «Tenemos que desenterrar la verdad», grité. «Es la única manera de liberarlos y salvarnos». Con cada segundo que pasaba, los susurros se volvían más angustiantes, casi ensordecedores. Encontramos una vieja oficina con archivos polvorientos. Marta y yo buscamos frenéticamente hasta que dimos con los documentos que detallaban las horribles prácticas de tortura y asesinato. «Aquí está la verdad», dije con voz temblorosa. Con esos documentos en la mano, volvimos a la celda. Leímos en voz alta los nombres y las injusticias sufridas por los prisioneros. Las sombras comenzaron a retroceder. Sus gritos se transformaron en susurros de agradecimiento. Sentí que el aire se aligeraba, aunque el miedo aún apretaba mi pecho. Cuando finalmente salimos de la prisión, el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Mi cuerpo temblaba y mi mente estaba llena de las imágenes de esa noche. Habíamos sobrevivido, pero nunca olvidaré los horrores de la prisión de los susurros. Las almas de los condenados, aunque apaciguadas, siempre estarán conmigo, recordándome el terror que viví en aquel lugar maldito. El bloque maldito. Me llamo Juan y nunca olvidaré el día en que nos enviaron a limpiar aquella maldita prisión. Éramos un grupo de jóvenes delincuentes, condenados a trabajos comunitarios como parte de nuestra rehabilitación. Nos dijeron que la prisión había estado cerrada durante décadas, especialmente el bloque D, y que nuestro trabajo era dejarlo impecable. Lo que no nos dijeron fue por qué ese lugar llevaba tanto tiempo abandonado.
cruzamos la oxidada puerta de la prisión, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba cargado, pesado, como si los muros mismos susurraran antiguos horrores. Intenté sacudirme la sensación, pero no pude. Todo se volvió peor cuando nos asignaron al bloque D. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros y húmedos, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Me reí nerviosamente, pensando que solo eran juegos de mi mente, pero no estaba solo en mi inquietud. Todos estábamos nerviosos, y con razón. Al comenzar a limpiar las celdas, notamos marcas de uñas en las paredes y manchas de sangre seca en el suelo. Era como si los antiguos prisioneros hubieran intentado desesperadamente escapar. Mis manos temblaban mientras barría, y cada ruido resonaba como un trueno en el silencio sepulcral. De repente, escuché un susurro, suave pero claro. «Ayúdanos», decía. Miré a mis compañeros, pero ninguno parecía haber oído nada. Me estaba volviendo loco. Intenté ignorarlo, pero los susurros se hicieron más fuertes, más desesperados. Los otros también empezaron a oírlos, y pronto todos estábamos aterrorizados. Entonces comenzaron las alucinaciones. Vi a un hombre, su rostro desfigurado por el dolor, gritando en silencio desde dentro de una celda. Otros vieron cosas peores, figuras sin rostro, sombras que se movían con vida propia. Uno de los chicos, Pedro, comenzó a gritar histéricamente, diciendo que algo lo estaba tocando. Nos apresuramos a salir, pero las puertas del bloque D estaban cerradas, selladas, como si la prisión misma nos atrapara. Las luces empezaron a parpadear, y en los breves destellos de luz, vimos prisioneros fantasmas avanzando hacia nosotros, sus ojos llenos de odio y sufrimiento. Eran los condenados, aquellos que habían muerto en el bloque D, buscando cuerpos nuevos para habitar y continuar su tormento. Nos agrupamos en una esquina, rezando por una salida. Entonces, recordé el diario que habíamos encontrado al inicio, con escritos sobre rituales y maldiciones. Leímos frenéticamente, buscando una manera de romper la maldición. Había una única solución: realizar un contrarritual, algo peligroso y complejo. Con miedo y desesperación, seguimos las instrucciones, trazando símbolos en el suelo y recitando palabras en una lengua olvidada. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, gritando en un crescendo de horror. Sentí como si el mismísimo infierno se hubiera desatado en el bloque D. Finalmente, con un último grito de esfuerzo, completamos el ritual. Hubo un estallido de luz cegadora, y de repente, todo quedó en silencio. Las puertas se abrieron y corrimos, dejando atrás aquel infierno. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero las cicatrices en nuestras almas permanecieron. A veces, en mis pesadillas, aún veo esos ojos llenos de odio, y me pregunto si algún día los condenados del bloque D vendrán por mí.